Mucha atención Colombia, porque el anuncio del salario mínimo, del aumento del salario mínimo del 23% a 2 millones de pesos para el año 2026 por el presidente Gustavo Petro, pues ha hecho y ha generado un revolcón informativo nacional. Impresionante todo lo que ha ocurrido alrededor de este anuncio del nuevo salario mínimo para el 2026. Y es que desde la oposición ya se empiezan a generar demandas ante el Consejo de Estado para tumbar el decreto del salario mínimo. ¿Qué se está buscando aquí? Efectivamente y evidentemente son jugadas políticas desde la oposición para hacer quedar mal al presidente Gustavo Petro y claramente darle un golpe a la clase obrera en Colombia. Todo lo que ha ocurrido alrededor del salario mínimo es un revolcón y un debate continuo. La clase trabajadora, la clase obrera hoy están contentos. Hay otro sector del país que está preocupado, que dicen que están preocupados porque es un aumento muy grande, gigante, y alrededor de todo esto, pues se empezó a generar entonces ahora tumbar el decreto. ¿Cómo se puede tumbar? Con una demanda ante el Consejo de Estado. Ya hay un precedente. El precedente es que en 2016 el Consejo de Estado tumbó el decreto del salario mínimo de ese año. Ese es el precedente. El Consejo de Estado podría tumbar entonces este decreto del salario mínimo, pero el presidente ya responde. Y el presidente ya respondió. ¿Qué pasa si el Consejo de Estado tumba este decreto del nuevo salario mínimo para el 2026? Lo vamos a descubrir a continuación. ¿Quiénes ya están demandando? ¿Quiénes son los que se están oponiendo? También ya lo vamos a ver a continuación. ¿Qué dice el candidato Iván Cepeda, probablemente el próximo presidente de Colombia, acerca del aumento del salario mínimo? También lo veremos en este video. Adicionalmente, ayer el ministro del Trabajo y el ministro de Hacienda tuvieron una rueda de prensa donde indicaron que eliminan una prima millonaria que tenían los congresistas de 11 millones de pesos al mes. Esta es la consecuencia de tumbar la ley de financiamiento. Como los mismos congresistas tumbaron la ley de financiamiento, pues el gobierno, el Estado tiene que recortar presupuesto de donde pueda. ¿Y de dónde lo van a recortar? Pues de esta prima. 11 millones de pesos tenían de primita las bellezas de los congresistas y se elimina. Mejor dicho, toda esta información en este video. No olviden suscribirse al canal, síganme en X como @GiovanniEnciso y ya saben que somos Estrato Medio porque acá tenemos toda la información. Arrancamos, señoras y señores, y nos vamos con la información que publica el presidente Gustavo Petro, porque el presidente responde, señoras y señores, a el tema de que el Consejo de Estado puede llegar a tumbar entonces el aumento del salario mínimo, el decreto. Resulta que el señor Macías, ay Dios mío bendito, el señor Macías publica: el Consejo de Estado anuló el decreto 2552 de 2015 que fijó el aumento del salario mínimo para el 2016. Ojo a eso. El gobierno tampoco tenía razones para fijar el porcentaje e incumplió los parámetros establecidos por la Corte Constitucional, como la inflación y los índices de productividad. Acá viene la primera amenaza acerca de este tema de tumbar entonces el decreto del presidente Gustavo Petro del salario mínimo. Pero resulta que también Noticias RCN, claramente dándole voz solamente a la oposición, presuntamente, publica que este señor, que es un politólogo, pero que se les olvida decir que es un candidato del Centro Democrático, dice: el politólogo Josías Fiasco radicó la primera demanda contra el acto administrativo que fijó el incremento del salario mínimo para 2026 ante el Consejo de Estado. O sea, ya empiezan las demandas en contra del decreto del presidente Gustavo Petro del salario mínimo de 2 millones de pesos. Escuchemos. Pan para hoy y hambre para mañana. Gustavo Petro sigue burlándose en la cara de los trabajadores colombianos. El aumento del salario mínimo lo único que hará es encarecer de igual manera un 23% los arriendos, las matrículas, el transporte público y tantas cosas. Por eso hemos demandado ante el Consejo de Estado este acto administrativo que carece de toda justificación técnica. Hoy, de cada 10 colombianos, 6 ya están en la informalidad. Con este aumento, donde muchos tendrán que ser despedidos, aumentará a 8 de cada 10 colombianos en la informalidad.
Pues este dato es erróneo, este dato es incorrecto. El ministro del Trabajo indica que cada 10 colombianos que están trabajando, 7 son formales. Y todo esto gracias a las políticas económicas del presidente Gustavo Petro. Este dato que vota él es mentira, es falso, pero es candidato a la Cámara por el Centro Democrático. Así igualmente RCN le da voz. No son los únicos que hablan acerca de demandar este tema. También los grandes medios de comunicación ya empiezan a hablar acerca de esto, de una demanda ante el Consejo de Estado y que se podría tumbar entonces este decreto. ¿Qué dicen desde Blue Radio, por ejemplo? Escuchemos. Y entonces, pues por el temor del efecto político, a mí me parece que no podemos simplemente dejar que el presidente ejerza su poder de la manera como lo ejerce, que es sin tener en cuenta los límites que el Estado de Derecho le impone. Y por eso a mí me parece que la demanda ante el Consejo de Estado debería hacerse, entre otras cosas, por la razón que le estoy diciendo. Y después discutimos, pues bueno, sí, hay que aumentar el salario mínimo, pero hay que hacerlo de acuerdo con lo que diga la ley y en la forma en que ella lo diga. Bueno, empieza entonces a hablarse acerca de demandar ante el Consejo de Estado. Ya empiezan las primeras demandas. El Consejo de Estado, como le llega la demanda al Consejo de Estado, el Consejo de Estado empieza a estudiar estas demandas y claro, es una opción. Pueden tumbar entonces el decreto del salario mínimo para el 2026. Reitero, una parte de la sociedad lo celebra, claramente, imagínense, el aumento es impresionante y al ser también impresionante el aumento, pues hay otro sector que está preocupado y también se empieza a especular un montón, si sí sirve, si no sirve, si realmente afecta a la economía, si esto va a afectar los salarios o mejor la formalidad y la informalidad, qué va a pasar con los apartamentos bis, qué va a pasar con el salario integral, mejor dicho, de todo empieza la especulación. Y entonces, por eso, a mí lo que me parece es que si esto es una jugada política de la oposición, Dios mío, el gran error que están cometiendo porque se están echando al pueblo encima, ¿no? Ni siquiera es una iniciativa de los empresarios, aunque los empresarios hacen lobby con los políticos, evidentemente, pero ni siquiera es una iniciativa de los empresarios como, venga, presidente, reunámonos. Cuando se pudieron reunir, se levantaron de la mesa, no quisieron negociar, sino que empieza entonces una oposición política a hacer lo mismo de siempre, a ir en contra del pueblo con tal de ir en contra del presidente Gustavo Petro. Se vendrán más análisis, pero el presidente ya responde ante todo esto, ante las posibles demandas ante el Consejo de Estado para tumbar el decreto del salario mínimo. ¿Ustedes qué piensan? Vayan dejándomelo en los comentarios y vamos a leer al presidente Gustavo Petro acerca de esto. Entonces, le responde a Macías. Entonces, señor de extrema derecha Macías, se convocará a paro nacional. Dice el presidente, los trabajadores no tienen por qué pagar la crisis de los especuladores financieros. Todos los considerandos se tomarán en cuenta de la sentencia de la Corte. Tuvimos en cuenta inflación del año pasado y productividad. Dice, pero obedecimos una orden de la Constitución y de los tratados de la OIT que son parte de la Constitución. Así que no despierten al jaguar, dice el presidente Petro. Este es un gobierno progresista que no es de los mega ricos, sino de los trabajadores. Y gobernamos por la voluntad soberana del pueblo. Amenazan al presidente Gustavo Petro con las amenazas, con las demandas ante el Consejo de Estado que ya se están entregando y el presidente va respondiendo de una vez. Yo lo veo bastante complicado, que puede existir, puede pasar que esto lo tumben, y ustedes también saben que las altas cortes, los tribunales, el Consejo de Estado, etcétera, están permeadas políticamente, pero estando a puertas de las elecciones, yo veo muy difícil que el Consejo de Estado tome una decisión de estas, de tumbar un salario mínimo, sobre todo cuando está impulsado tumbar el salario mínimo por la oposición. Creo que la oposición está cometiendo un gran error. Dicen por acá Juan Carlos Hernández, Gio, donde tumben el decreto le van a dar más poder al pueblo para elegir a Iván Cepeda. Ahora JP se adjudicó la rebaja de los 11 millones de pesos en el Congreso. Feliz año. Un abrazo, Juan Carlos, por tu donación a través del superchat y de los super stickers. No, claro, pues es que si Angélica Lozano se adjudicó el logro de la reforma laboral. Angélica Lozano salió a decir que gracias a ella había una reforma laboral. Hágame el favor, Angélica Lozano. Oportunistas, todos son oportunistas.
Entonces vamos a ver qué va a pasar. ¿Ustedes qué creen que pueda ocurrir? Ya empiezan las demandas ante el Consejo de Estado. Habrá que esperar qué dice el Consejo de Estado ante estas demandas, porque la ley indica que este tipo de decretos sí se pueden demandar y que el Consejo de Estado solo puede evaluar estas demandas o tumbar un decreto de estos si el decreto es demandado y ya lo están demandando. Entonces el Consejo de Estado ya tendrá que tomar una decisión. Ya demandaron el salario mínimo y vamos a ver qué ocurre. Me parece una jugada